buenas tardes. Siguiendo con nuestras clases de seminario de métodos científicos, en los cuales ya esta es la última parte. Si vemos el cronograma de actividades que fue enviado al principio, en el grupo lo pueden ver, yo igual los puedo volver a enviar. Vemos que hemos cubierto prácticamente los puntos que se habían colocado allí como ejes temáticos, los cuales yo quería resaltar, quería reforzar, quería que ustedes los manejaran, porque son la base para hacer luego nuestro proyecto doctoral y la tesis doctoral. Hemos hecho todo un recorrido sobre la ciencia como proceso social y vamos a decir científico, tecnológico, humanístico, que en el caso de las ciencias y artes militares, como vimos en la ponencia que hice en el marco de las jornadas de reflexión curricular, pueden ser orientados hacia lo que es el arte, hacia lo que son las ciencias, o lo que es la parte de naturaleza, ontológico, lo filosófico, de lo militar. Entonces vemos términos como fue paradigmas, cuando estudiamos Agamben, vemos términos, por ejemplo, de lo que es lo epistemológico, fundamentos, corrientes epistemológicas a lo largo de autores, como estudiamos Aristóteles, Kant, Descartes, Hegel, Marx, luego Husserl, Heidegger, Gadamer, Bertalanffy, Popper, Morin y Deleuze y Guattari. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad?, cómo cada pensador da un aporte al método y dependiendo su naturaleza del objeto de estudio, que es ya ese desarrollo lo vamos a ver en el próximo seminario, el de métodos alternativos, es la idea que tengo. Entonces vamos a ir viendo con qué autor nos vamos a casar desde el punto de vista académico. Esta ponencia de hoy, esta clase de hoy va a ser más bien dirigida a yo explicarles, creo que lo vimos muy someramente en uno de los videos, sobre lo que son los paradigmas en la investigación. Es así pues que comienzo con esta lámina que corresponde a lo que se llama enfoque epistémico, ya adentrándonos como un abreboca para lo que empecemos en seminario de métodos alternativos, que ya yo pienso que vamos a ir comenzando a desarrollar ese momento 1, ese capítulo 1 como lo llaman, que es la situación problemática, que en el caso de los doctorados es esa figura epistémica, a diferencia de lo que es la figura epistemológica o lo epistemológico, que viene a ser todo aquello que se deriva de lo que uno puede extraer de un discurso y sus relaciones, desde una mirada kantiana, o la teoría del conocimiento. En cambio, lo epistémico, fíjense, es funcionar de manera optimista y voluntariosa frente a una situación problemática, asumida de acuerdo con unas reglas que permiten acceder a nuevos conocimientos por intermedio de la metódica, y de esta depende esta metódica de la naturaleza del estudio. Cuando yo comience a escribir el problema, cuando yo digo aquí que es frente a una situación problemática, es que hay una primera, vamos a decir, un primer apartado, que generalmente yo lo llamo como un acercamiento al objeto de estudio, que es todo eso que se ha escrito a nivel de los teóricos de lo que yo quiero investigar, para que cuando yo coloque esa contextualización del objeto de estudio o el problema como tal, a través de las evidencias, de verdad se observe, se muestre, se presente un problema. Pienso desde la experiencia como docente y como tutora y como jurado también, que una de las mayores, vamos a decir, dificultades que tienen los candidatos a doctor, los futuros doctores, es cómo problematizar el problema, cómo de verdad yo doy evidencia o muestro que existe un problema, que no lo estoy confundiendo con una justificación, que no lo estoy confundiendo con marco teórico, sino que de verdad dé cuenta de una problemática y que esa problemática responda a un nivel doctoral. Bueno, Dios mediante, estaré aquí velando porque ese proceso se dé.
Es así que entonces, cuando yo hablo de lo que es lo ontológico, pudiéramos decir que corresponde, según los autores, ¿ok?, aquella parte de la metafísica que estudia el ser en general, sus propiedades trascendentales y la forma como se relacionan. Si ustedes investigan desde Google o desde la biblioteca que ustedes tengan un repositorio de tesis o en universidades a nivel nacional e internacional, pueden encontrar que la gente cuando empieza, los doctorandos, las personas que están haciendo un doctorado, ese capítulo 1, ese momento 1, como el contexto ontológico preliminar, que responde a una problemática. Por eso quise traer el término en esta lámina, ¿okay?, en esta clase. En tanto que cuando yo empiezo a escribir el problema, es ese ser. Cuando yo digo acercamiento al objeto de estudio, es desde el ser, desde el ontológico. Cuando doy yo muestra de que existe el problema, debería ser el deber ser. ¿Cómo debería ser? Pero entonces vamos a decir que esa brecha epistémica es la que me va a dar a mí esa situación problemática para yo luego ir tejiendo en el discurso todo lo que yo estoy colocando como problema para terminar con los propósitos de la investigación o los objetivos. Entonces, ¿qué significa esto ontológico? Que es el estudio del ser en tanto lo que es y cómo es, mediante el establecimiento de las categorías fundamentales de las cosas a partir del estudio de sus propiedades, sistemas y estructuras. Es decir, que cuando yo escribo el problema, yo doy una cierta caracterización, una cierta descripción de lo que es esa situación problema en tiempo y espacio. Que si lo llevo en un eje de coordenadas, yo puedo colocar tiempo, aquí el tiempo, y la temática lo atraviesa. Porque es a partir de esas propiedades de los sistemas y estructuras que vamos a ir alimentando el problema. Supongamos, mi objeto de estudio va a estar centrado en la administración pública venezolana, en el poder municipal, supongamos. Entonces, si yo voy a trabajar en un municipio y voy a describir el municipio, yo eso no lo voy a hacer en el marco teórico, eso lo hago yo en el problema, porque es ese ser, ese objeto al cual yo voy a estudiar para luego extrapolar, para hacer vamos a decir, ese nivel de abstracción que me va a llevar a mí a lo que es el producto doctoral. Otra manera también es de presentar el problema. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que el marco legal o las bases legales yo lo haga en algo que llaman referentes legales en el marco teórico. Porque el problema yo puedo partir ese ser a través de un contexto legal, a través de mis leyes, los cuales cuando describo el problema da cuenta de que existe un vacío, de que existe una necesidad, porque de repente alguna ley no se está cumpliendo. Yo eso no lo voy a colocar en el marco teórico, sino que eso es parte del problema. Ok. Bien. Si continuamos con los paradigmas, entonces, como lo diría Foucault, la matriz disciplinar, y en este caso Kuhn, son el conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo. Es la cosmovisión con la cual yo voy a trabajar y en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica que aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. Cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse, con tal fuerza que aquellos que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera se advierten. Fíjense, cuando nosotros vemos la matriz curricular de este PNFA, nos damos cuenta que vemos seminario de epistemología, luego seminario de métodos científicos y luego algo que se llama seminario de métodos alternativos. Es decir, que muchas veces hay colegas, hay autores que no creen en ese tipo vamos a decir, de paradigmas emergentes, que aquí llamamos alternativos, porque según ellos no responden a cierta cientificidad, pero que lo dan desde una mirada positivista. Pero
que es lo que yo llamo la negación al conocimiento, yo pienso que autores como los que trabajó el vicealmirante Torcá, como Deleuze y Guattari, que presentan una metódica desde lo rizomático, ¿ok? Es válido. Si vemos, por ejemplo, Morín, que lo trabajó Jacqueline Hernández, también es válido. Pero fíjense que esos dos se derivan de un paradigma que lo trabajó Orlando Romero Bolívar, que es Bertalanffy, que es a partir del estudio de los sistemas, que al principio todo, vamos a decir, hilvanado, recuérdense los cuadrantes de Wilber, nos situamos desde lo objetivo, desde lo colectivo, porque son sistemas, pero siendo una mirada objetiva también hay cierta subjetividad, porque podemos trabajarlo también desde lo fenomenológico. Por eso es que no responden a una mirada de la razón, vamos a decir a una mirada dura, sino que responden a una mirada que ellos llaman, en este caso, alternativa o emergente. Es así pues que entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el problema, ese problema tiene que estar cónsono, tiene que estar hilvanado, tiene que estar, vamos a decir, referido al tipo de paradigma que vamos a trabajar. Y el paradigma que se va a trabajar también va a responder desde una manera coherente al enfoque, si es desde una mirada cuantitativa, si es de una cualitativa o sociocrítica. Es así que la explicación mediante el dato numérico es cuando estamos con lo cuantitativo, esa mirada objetiva, lo cualitativo, que es lo subjetivo, eso de intersubjetividad que dan los trabajos fenomenológicos, y lo sociocrítico, que en este caso es desde lo dialógico, vamos a decir, este diálogo de saberes y transformación con esta mirada habermasiana, que es el cambio y la transformación mediante la emancipación. Muchos de los trabajos que se van por el estudio de esta filosofía de liberación es mucho sobre lo que es el paradigma sociocrítico, y entre sus autores está Enrique Dussel. En esta presentación también van a ir, no me voy a extender, sino que porque ya estas láminas las hemos visto, lo que quería era mostrarles que existen una mirada entonces característica de lo que es el paradigma positivista, donde entonces también tenemos un paradigma interpretativo, que es el círculo hermenéutico, donde nos vamos desde lo que es la comprensión, la interpretación y la explicación. Aquí hay ciertas características que ustedes se los dejo aquí en las láminas. Y luego está el paradigma sociocrítico, que el mejor representante es Habermas, para luego, con algunas de sus características, esto lo vimos en uno de los videos pasados, pero el interés que tengo aquí también es que ustedes observen que en las últimas láminas existen unos cuadros bien completos en donde se demuestra aquí cuáles son la dimensión en el campo de lo positivista, lo interpretativo o hermenéutico y lo sociocrítico, pero entonces desglosado en cuál es el interés de ese enfoque, la naturaleza de esa realidad, la relación sujeto-objeto como es, el propósito, la explicación, la causalidad y la axiología, que es el papel de los valores para cumplir un poco con el programa que se estableció al principio de las dos asignaturas. Ustedes van a ver aquí el cuadro anterior, continúa con esto a través de lo que se llamó, vamos a decir cuáles eran los fundamentos, cuál era la finalidad de la investigación, los valores, y en el último cuadro vamos a ver desde la dimensión, desde la teoría y la praxis, cómo se caracteriza los criterios de calidad, es decir, la validez desde el punto de vista científico, las técnicas e instrumentos y la técnica de análisis y procesamiento de esa información o datos. Esta última lámina que tengo aquí, fíjense, la pueden ver ustedes en el tomo 1 del programa que fue llevado al CNU y el cual fue autorizado. Se las traigo porque comprenden, para que ustedes conozcan cuáles son las líneas estratégicas de investigación, desarrollo e innovación
que están estipuladas para la defensa integral de la nación venezolana, de acuerdo a este, vamos a decir, que es el acta de nacimiento del programa como tal. Entonces tenemos estas líneas estratégicas centradas en independencia, libertad, democracia, soberanía, integridad territorial y desarrollo integral. Hago la acotación de esto porque el objeto de estudio tiene que ir casado, tiene que ir ligado a algunas de estas líneas estratégicas, que es lo que uno también va a alimentar, va a colocar en lo que se llama la relevancia de la investigación o la justificación. Se las traigo para que ustedes vayan ya visualizando en el marco, en qué marco del objeto de estudio está vinculado con las líneas estratégicas del sistema. Con esto doy por terminada todo lo que es la temática de la asignatura, tanto del seminario de métodos científicos como seminario de epistemología. Pienso que hemos cubierto la temática como tal. Logramos el objetivo, que era la nivelación de este grupo, para que entren en el nuevo término, en el nuevo semestre, en seminarios de métodos alternativos. Y para mí, de verdad, motivo de honra de haber trabajado con ustedes, un grupo bien selecto, muy satisfecha del resultado que he tenido con los trabajos que han realizado, con las asignaciones que han realizado, por lo cual me da mucho ánimo para continuar con esto, porque no se crean que para el docente también es un poquito, algunas veces difícil, el hecho que lo comprendan, el hecho que sepan captar qué es lo que hace, qué es lo que uno desea y qué es lo que uno espera de un candidato doctor. Alguna duda que tengan, alguna referencia, alguna bibliografía que necesiten, por supuesto que siempre estoy a la orden. Y bueno, entonces con esto doy por terminado la asignatura y nos vemos en seminario de métodos alternativos. Gracias.